Pues bueno, estamos muy galardonados el día de hoy, el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil. Agradecemos la asistencia de todos los participantes porque tenemos hoy un tema de fondo que se denomina la explotación laboral, ¿verdad? A cargo del maestro don Gilberto Chávez Orozco, quien ya nos ha congratulado con sus conferencias de bastante nivel sobre el nuevo sistema de justicia laboral, y sobre el particular me voy a permitir dar una semblanza de nuestro conferenciante del día de hoy. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director de la firma legal Chávez and Campos Abogados Sociedad Civil, abogado postulante en tribunales laborales de todo el país. Cuenta con diplomado en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral con mención honorífica y candidato a doctor en Derecho del Trabajo, todas estas por el Instituto de Posgrado en Derecho. Él es director general de dicho instituto de posgrado en Derecho, es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, así como coordinador nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados de 2018 a 2023. Es abogado certificado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En cuanto a sus actividades académicas, es catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es catedrático en la Universidad Panamericana, en la Escuela Libre de Derecho, y conferencista en diferentes universidades, instituciones y tribunales del país, así como en este honorable colegio. En cuanto a sus obras, es coautor de las obras literarias denominadas La Reforma Laboral a Debate, El Derecho Laboral en el Cine, Los Grandes Cambios del Derecho del Trabajo en México y Derecho del Trabajo. Y sobre el particular también los exhorto a los asociados, como siempre, que también busquen las obras de nuestro conferenciante para que puedan ustedes tener un mayor acervo jurídico en sus bibliotecas. Él es galardonado con el Premio Nacional al Mérito Jurídico Laboral 2021 por la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y reconocido con el 13º Congreso Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en homenaje al maestro Gilberto Chávez Orozco, en el año 2022, organizado por Universitas Foundation. Participó como capacitador de jueces, secretarios, instructores, notificadores y ejecutores de los nuevos tribunales laborales y conciliadores de los centros de conciliación en el nuevo modelo de justicia laboral. La verdad es que le agradecemos su conferencia, su presencia el día de hoy, maestro Chávez, y la verdad es que le cedo el uso de la voz para que nos congratule con su experticia y con sus enseñanzas. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Julio César Ortega. Le agradezco, al contrario, su generosidad, a la invitación, por supuesto, como también, evidentemente, al Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, que usted dignamente preside. Me siento muy honrado verdaderamente de poder participar en nueva cuenta con ustedes, que ya lo hice hace poco más de un año. Y con mucho gusto, hoy estamos de nueva cuenta con ustedes. Agradezco la invitación, les saludo con mucho afecto y con mucho gusto empezamos a platicar de este tema. Solamente quisiera preguntarles si efectivamente están ustedes viendo la presentación que estoy mostrando, a tener la certeza de que estamos en sincronía con las cosas. ¿Sí la ven?
Sí se ve Oye, perfectamente. perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Te agradezco mucho. Muy bien, pues bueno. Nomás nos faltan los tenis entonces. Los tenis están aquí, los acabo de ver ahorita. ¿Sí? Bueno. Sí. Ok, entonces que pase por ellos. ¿Pueden ponerle silenciador a sus micrófonos, por favor? Haré lo propio. El micrófono, por favor. Ya la abrimos la mochila. Ok, nada más faltan los tenis, ¿no? Por favor. Sí, eso se me pasaron. No problema, nomás quería saber para, así ahorita le digo a Beto que considere pasar por los tenis a su casa. Ok. All right. Gracias. Sí. Bye, bye. Puede silenciar quien está haciendo el micrófono. Perdón, maestro. No se escucha, maestro. No sé si se escucha. Es que me silenciaron también, silenciaron a todos, yo incluido. Pero no pasa nada. Muy bien. Bueno, pues entonces retomo el diálogo. Para mí un gusto poder compartir con ustedes y platicar de un tema que sigue siendo un tema polémico, un tema preocupante, que ocupa también a la abogacía, particularmente al sector empleador del país, por lo que puede ser una nueva hipótesis de un tipo penal ya existente. Y es que, en efecto, el 7 de junio del 2024, o sea, prácticamente hace un año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos. Así se denomina la ley, que consecuentemente para efectos prácticos la vamos a denominar en esta charla como ley de trata. Mediante esta publicación del Diario Oficial de la Federación se agregó al delito ya existente de explotación laboral, se le agregó una fracción cuyo texto es jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. La discusión en el ámbito académico se ha centrado en determinar cuáles son esas jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, con relación a la jornada extra permitida por la propia ley, respecto al excedente de la misma, que no está prohibido expresamente, pero que dispone montos específicos para su pago. Y la redacción del texto reformado para constituir el delito de trata de personas, así como sus eventuales consecuencias. La exposición dará un punto de vista personal sobre el debate. Bien, reitero, esta ley de trata, si no se ve que avanza, por favor me dicen, porque yo ya estoy avanzando en la presentación y espero que también ustedes puedan visualizarla. Esta modificación a la ley y al delito ya existente genera las siguientes preguntas y las respuestas. Pretendo dar una respuesta, y las respuestas pretendo abordar, corrijo, en esta conversación. Uno, ¿qué es realmente la explotación? Esta modificación implica un nuevo tipo penal, una hipótesis penal ya existente. Esto aplica a todos los trabajadores, es decir, a los regidos por los apartados A y B 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e inclusive también aplica, ¿no?, a los trabajadores al servicio de los estados o de las entidades federativas y a los de los municipios, o solamente al nivel federal. Toda jornada laboral es por encima de lo estipulado en la ley, actualiza ese delito. Y finalmente, ¿cuál es la jornada por encima de lo estipulado en la ley a la que se refiere? Aquí pongo 5 hipótesis. Esta jornada por encima de lo estipulado es la que rebasa la máxima de 8 horas diarias, o es la que rebasa las 48 horas semanales hoy todavía autorizadas, las 40, una vez que en su caso se apruebe la reducción de las jornadas diaria y semanal,
o es esta jornada por encima de lo estipulado en la ley, aquella que rebasa los límites de estas 8 horas diarias, o como dije yo, la jornada por encima de lo estipulado en la ley, a la que se reforma, son aquellas horas extras pagaderas al doble, aquí tengo no está bien, pagaderas al triple por rebasar 3 al día o 9 a la semana. ¿Eso actualiza este delito? ¿O solamente las que rebasan los límites de 8 horas diarias máximas? O fíjense ustedes, dentro de la jornada laboral diaria, cuando es continua, los trabajadores tienen derecho a un descanso para tomar alimentos. Si lo hacen dentro de la empresa, se considera tiempo. Si lo hacen fuera, no se considera como tiempo. Entonces, las diarias están comprendidas dentro, incluso cuando el trabajador toma sus alimentos dentro de la empresa, o también cuando los toma fuera de la empresa. Y hoy día, que apenas hoy se empieza a tener efecto la famosa denominada ley Silla, que obliga a los empleadores de ciertas empresas, de ciertas actividades, no de todas, comercios, algunos establecimientos, no todos, obliga a que proporcionen a sus trabajadores no solamente unas vías ergonómicas. Aquí me dicen que no se escucha bien. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien o no? Se escucha regular, pero sí como que hay un poquito de interferencia, maestro. Yo me escucho bien. Tengo aquí un indicador que refiere cómo me escuchan. Según esto, estoy siendo bien escuchado. Sí, Con mayor claridad y fuerza. Muy bien. Dice aquí que no se ve el contenido. Necesito que me digan si está correcto o No, no. maestro, el contenido sí lo estamos viendo perfectamente. Está en la página de problemática y donde dice el 7 de junio del 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación y el decreto que modifica la Ley General para prevenir. Quizás la compañera tenga algún problema, pero sí se ve perfectamente su presentación. Magnífico, le agradezco que me lo haga. Bien, entonces, decía yo que en estas hipótesis es importante determinar si hoy día también que la ley Silla, que se acaba de entrar en vigor hoy y que obliga a que los patrones otorguen a los trabajadores descansos para el trabajo, y esos descansos constituyen o no jornada laboral. En ese sentido, exceder esas jornadas laborales implican o no la comisión de este tipo penal que se llama, o que se puede llamar, como lo estamos comentando, el delito de explotación laboral. Entonces, vamos a avanzarle. El fundamento constitucional, el basamento constitucional de esta ley de trata se encuentra en la sanción 21 del artículo 73 de nuestra Constitución y dispone que el Congreso tiene facultades para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, trata de personas. La Constitución faculta al Congreso para que expida ley general que se refiera a trata de personas. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Hablamos de que es una ley general, y aquí lo remarcaba yo en esta parte. Esto nos implica o nos indica claramente cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Distingamos que hay leyes generales, leyes federales, leyes locales. Y la diferencia, como todos la sabemos, entre ley general y ley federal, es que la ley federal aplica ambas en todo el territorio nacional. Pero la ley federal tiene un ámbito de aplicación en el ámbito federal, en el fuero federal, digamos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es una ley federal que se aplica en toda la República, que por disposición de la Constitución aplica en todos los estados, pero a los trabajadores que están comprendidos dentro de lo que la ley y la Constitución disponen. ¿A qué me refiero? Los trabajadores de las entidades federativas
y de los municipios no están comprendidos dentro de la ley federal del trabajo, sino que estos estarán regulados por sus propias leyes. Normalmente son las leyes que regulan la relación laboral entre el Estado, sus municipios y sus trabajadores. Pues la ley federal es en todo el territorio, en un fuero que establece que no aplica necesariamente a los municipios y a los estados en cuanto a las relaciones de estos con sus propios trabajadores. Una ley general aplica a los 3 niveles de gobierno: federal, estatal, municipal y por supuesto en toda la República. Entonces, esta ley general, así como la ley general de salud, por ejemplo, que es otra también muy emblemática para poder comprender, aplican en todo el territorio y a todo tipo de trabajadores, personas, patrones y en todo el territorio nacional. Entonces, con base en esta facultad del artículo 21, en el 2012, hace ya 13 años desde entonces, el Congreso expidió esta nueva ley que hemos llamado ya Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas. Es un nombre muy largo. Y entonces se expide esa ley en el 2012 y en el 2024 emite un decreto que en concreto, en específico, lo que hace es modificar el artículo 21 de esta ley de trata para agregar, para incorporar una fracción 4, que aquí se las estoy estableciendo, que dice jornadas de trabajo por encima de lo estipulado. Esto es de lo que nos vamos a ocupar. ¿Qué es eso de jornadas de trabajo por encima? La verdad es que la redacción muestra una deficiencia técnica legislativa, porque por encima de la ley está la Constitución. Más bien lo que quisieron decir, o lo que quisieron decir es jornadas de trabajo que excedan las jornadas máximas establecidas. Las que puedan, porque no es por encima o por debajo, es que se excedan o que sean inferiores. Pero en fin, fuera de esa minucia para muchos, bueno, pues haremos esto como si fuera por encima. Agrega también una sanción ampliada para quienes estas actividades justificadas comprendan a personas pertenecientes a pueblos y a comunidades indígenas y afromexicanas, en donde la penalidad o la sanción se incrementa. Ahora bien, el delito de explotación laboral no es nuevo. Esto es importante tenerlo en claro. No es un delito que a consecuencia de la reforma de junio del 2024 se haya incorporado. El delito de explotación laboral ya existe, ya existía y estaba establecido desde el artículo 10 de la ley de trata y también complementado en el artículo 21, del cual en un momento nos ocuparemos. Ya el artículo 10 desde el 2012 establecía toda acción o omisión dolosa de una o varias personas, fíjense ustedes, para captar, enviar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, y esta es la clave. Toda acción con fines de explotación se le impondrán tales penalidades sin perjuicio de las sanciones que correspondan por cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación, Federico, no la laboral, Federico, una persona A, perdón, y en la sección 4 de este artículo 10 nos dice que se entenderá por explotación la explotación laboral. Y aquí es donde entra nuestra materia laboral y el delito que nos estamos. ¿Cuál explotación laboral? Es la que dice en los términos del artículo 21 de la presente. Pues ven ustedes cuál es el esbozo, la puerta de entrada de explotación, así como se considera de inicio. ¿Qué nos dice ahora sí el artículo 21, completito, ya reformado? Nos establece así. Es importante leerlo integralmente para comprender su contexto. Será sancionado con una pena X quien explote laboralmente a una o más personas. ¿También? ¿Cuándo existe esa explotación laboral?
La ley nos lo establece, nos lo aclara y nos lo precisa. Nos dice, aquí que están ustedes mandando por si tengo algunos mensajes. Perfecto. Nos dice el artículo 21, existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona prácticas que atenten contra su dignidad, tales como comisiones peligrosas o insalubres, la existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o salario por debajo, aquí a usar el parámetro de por encima y por debajito, salario por debajo de lo legalmente establecido. Y agrega, esta es la parte que nos ocupa, fundamental, jornadas de trabajo por encima de lo estipulado. Entonces, esta es la conceptualización, estos son los elementos del tipo, voy a meterme en lo que no soy experto, que son del tipo penal, pero de los penalistas que muy posiblemente aquí muchos de ustedes sepan de esto y de muchas otras cosas más que su servidor, pero es necesario para identificar si verdaderamente este delito existe y se actualiza, es factible concretarlo, explotación laboral, y es factible que entonces alguien padezca las consecuencias de ciertas conductas. Hace unos días tuve alguna sesión de la barra, fui coordinador efectivamente, ya no lo soy un barrista más, y asistió una diputada que, nombre en este momento no lo tengo presente, pero ella es la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Trabajo y Previsión Social. Y comentábamos con un tema relacionado con esto, que era más bien el tema de las 40 horas, si existe una iniciativa para reformar este artículo. Y creo que, me estoy adelantando, creo que es claro que debería ser en función de lo que yo les voy a comentar, porque tal como está, la verdad es más, perdónenme la expresión, es más espantar el petate del muerto que una realidad. Pero en fin, sigo avanzando. Esta parte final de la frase del segundo párrafo que les he subrayado con negro, dice, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Mis amigos penalistas me comentan que ellos identifican que el bien jurídico tutelado en este delito es la dignidad de las personas. Puede ser, no lo cuestiono, puede ser también la libertad de trabajo, por lo que les voy a comentar ahorita, pero más allá del bien jurídico tutelado, como yo, pues hay que identificar realmente cuáles son los elementos de esta tipificación penal para determinar si es cierto que se puede o no realmente actualizar. Y para eso se necesita hacer un desglose quirúrgico de cada uno de los puntos de este artículo 21, sobre todo de la parte que tengo subrayada con texto negro. Vamos a hacer un desglose detallado, vamos a determinar este análisis de este desglose qué tanto y qué tanto tiene que ver con su ocurrencia. Aquí está el párrafo de nueva cuenta, lo reproduzco para que tengamos una mejor comprensión de las cosas y el desglose nos dice que los requisitos para que exista explotación laboral es que una persona obtenga un beneficio injustificable. Esto quiere decir que si el beneficio es justificable, claro, ya no existe el delito de explotación. Es uno de los elementos. Debe existir un beneficio, sí, pero ese beneficio debe ser injustificable. ¿Qué es injustificable? Bueno, lo que ocurre es que, tal como lo establecía el mismo artículo 10, este mismo artículo 21, pues yo le pago al trabajador su salario de acuerdo a lo que establece la ley, conforme al sueldo que tengo pactado, y no hay una desproporción
tema que adelante entre lo trabajado y lo que recibe, pues el beneficio que yo, patrón, recibo es justificado, no es injustificable. Claro, si no le pago menos de lo que le corresponde, o le pago menos de lo que la ley establece como salario mínimo, por ejemplo, pues el beneficio que tengo yo no es justificable, no es legal. Nos dice también que ese beneficio puede ser económico o de otra índole. Pues sí, puede ser no nada más de dinero, puede ser también en otro tipo de beneficios. No creo que tenga nada que ver en el análisis que estamos realizando. Pero la parte 3 me parece verdaderamente destacada al mismo tiempo que el punto número 1. El delito exige que ese beneficio se obtenga de manera ilícita. Fíjense ustedes, el beneficio injustificable que el patrón o el empleador debe tener como consecuencia de que un trabajador labore para que se dé el delito de explotación laboral, ese beneficio debe de ser obtenido de manera ilícita. Y aquí es donde entramos a los temas interesantes. ¿Qué es lo ilícito? En términos de lo que la jurisprudencia expresa, lo ilícito no se refiere a los elementos del consentimiento, de la voluntad, en los actos jurídicos, que si el objeto ilícito, que si la voluntad ilícita, no. Toda la jurisprudencia que yo encontré en el Dios cuando utilizan la palabra ilícito se refiere a un delito. ¿Cuándo entonces el patrón, el empleador, como hoy se le llama, cuando obtiene un beneficio de manera ilícita? Bueno, pues también como lo mencionábamos anteriormente, si está pagando un sueldo por inferior al mínimo, incurre en un delito. Pero la pregunta es, oiga, ¿y si el trabajador labora más de 8 horas? ¿Eso también es un delito? Cierto número de horas que más adelante voy a hacer con ustedes, que ya las conocen, pero voy a comentar, cierto número de horas extras son pagaderas al doble en términos de lo que la ley establece. Y el excedente de esas dobles debe pagar al triple. El que un trabajador labore horas extras, pagaderas al doble o pagaderas al triple y que se le cubran, constituye un ilícito, dice mío no, y lo voy a demostrar más adelante. Pero, en consecuencia, ¿cuándo hay una actividad ilícita? Cuando no le pago, cuando lo tengo privado de su libertad, cuando lo tengo encerrado en un taller, o en una bodega, o en un local, y lo tengo todo el tiempo ahí trabajando. Eso es un ilícito, lo tengo privado de su libertad, es prácticamente la explotación a la que se refiere también el artículo 10 de esta ley. Entonces, para que el delito, fíjense, para que el delito de explotación laboral se actualice, debe preceder, comprender también otro delito, para que entonces se dé la explotación laboral. Así lo desprendo, porque me dice que el beneficio, una persona debe tener un beneficio. Y ese beneficio debe ser obtenido de manera ilícita. Debe ser injustificable, además ilícito, o sea, hay un delito previo. Finalmente nos agrega este desglose que yo realizo, que debe ser también obtenido el beneficio mediante el trabajo ajeno, el trabajo. El solo secuestro, la sola privación de la libertad no genera el delito de explotación laboral. Será secuestro, será de la libertad, pero no es explotación laboral porque la persona que es el sujeto pasivo de este ilícito tendría que estar trabajando para que se dé el delito, debe ser mediante el trabajo. Se agrega que debe ser sometiendo a prácticas que atenten contra su dignidad. ¿Qué atenta contra la dignidad? Bueno, el trabajo digno es una conceptualización que ha venido desde la organización del trabajo. Se ha definido que el trabajo digno es aquel que respeta todos los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Es decir, que a la persona trabajadora se le da un empleo donde se observe jornada máxima,
condiciones de trabajo salubres, cuenta con descansos intermedios para consumir alimentos. Hoy día también tiene una ley, una silla ergonómica, y es el trabajo o una silla con respaldo, y es 8 horas continuas de pie. Eso es el trabajo digno. Eso es la dignidad en el trabajo como un concepto que la misma Organización Internacional del Trabajo ha establecido. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos 5 puntos que comprenden la genérica para este efecto de nuestra conversación, este delito de explotación laboral, encontramos que hay 2 puntos fundamentales para identificar, aparte de los 5, por supuesto, para identificar cuándo existe o no, cuándo existe este delito. Hay un beneficio que debe ser injustificable, y ese beneficio debe ser obtenido de manera ilícita. Hay un delito previo. ¿Cuáles son esos delitos? Fíjense es que, ejemplo, si la persona está privada de su libertad y trabaja, ahí también hay un previo. Y si a la persona no se le paga el salario, también hay un ilícito que se constituiría el delito de explotación. Y lo voy a comentar y a demostrar, a tratar de demostrarlo más adelante. Esta es una de las imágenes captura de pantalla donde yo le puse al user, a ver, búsquenme la palabra ilícito en toda la jurisprudencia para identificar el punto número 3, si se refería a ilicitud en el consentimiento o en la voluntad, o se refería a delitos. Y todas las tesis que yo encontré, nada más es unas horas de las páginas, pero había muchas páginas, aquí dice, mira, del registro 1 al 24, todos, al hablar de ilícito, se refieren al delito. Por eso es que yo reitero, sostengo, que cuando en el punto 3 de los elementos de este tipo se habla de manera ilícita, se refiere a que hay previamente un ilícito y no podría ser de otra manera. No puede ser de otra forma porque sí tiene que ser en base a una conducta que va contraria a la ley, indicada que es un ilícito y que consecuentemente con ello se actualiza un delito de pena más específica que es el delito de explotación laboral. Ahora bien, en las conductas ilícitas a las que yo me refería antes, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? La misma Ley del Trabajo lo establece. Hay quien dice que obviamente, por supuesto, que los delitos deben estar nada más en el Código Penal. Bueno, pues a lo mejor debieran de estar nada más ahí, pero son en todos lados. Cualquier ley, siempre y cuando quien expida la ley tenga facultades para hacerlo, ahí se pueden insertar cualquier tipo de delitos, si es que hay facultades para ello. Y obviamente el Congreso de la Unión, que es quien expide esta ley, tiene facultades conforme que ya mencionamos para expedir leyes que sancionen la trata de personas. Y la explotación laboral es una modalidad del delito de trata de personas, por cierto, de acuerdo al artículo 10. Y también el mismo artículo de sanción 10ª faculta al Partido Comunista de la Unión para que expida leyes que rijan sobre el trabajo. Y este artículo 1004 nos establece al patrón de cualquier negociación que haga entrega a uno o a varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario mínimo, o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que se entrega, se le castigará con las penas. Aquí hay un delito, y entonces aquí están establecidas enseguida las siguientes acciones, cuáles son las penas por ese delito, que implican eventualmente una pena privativa de la libertad. Este es un delito que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, cuando se comete esta conducta, cuando se pagan menos del salario mínimo, o entregan comprobantes como si el trabajador hubiera recibido cantidades superiores a las que efectivamente está recibiendo, se actualiza el tipo penal que establece el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo. Y en consecuencia, se actualiza el punto número 3 del desglose que yo hice de los elementos de este tipo penal. Se actualiza y entonces el beneficio, automáticamente el beneficio es injustificable, porque estoy teniendo un beneficio injustificable en razón de que le estoy pagando menos de lo que la ley obliga, me establece, o dándole más de lo que verdaderamente recibe y que tendría derecho a. En consecuencia,
yo sostengo que este tipo, cualquier otro que exista, en un empleador tiene que haber un patrón, ¿sí? Para que haya, laboral debe ser relación obrero-patronal. Para que un patrón pueda ser sujeto activo de este delito requiere tener un beneficio que sea justificable y que sea producto de otro ilícito. Entonces, ¿qué nos dijo, por ejemplo, en definición de lo que es ilícito, esta jurisprudencia de la Corte, que no se refiere a nuestro delito, por supuesto, que estamos analizando, pero que sirve para establecer qué es el delito o qué es el hecho ilícito, realmente con relación al punto 3 de este desglose que hago. Y la Corte nos dijo en esta jurisprudencia que se refiere a la extinción de dominio, es una jurisprudencia ya que tiene unos años, tiene 9 años, 10 años, y nos dice que el concepto de cuerpo del delito utilizado en el sistema procesal penal tradicional mixto ahora es denominado hecho ilícito. Aquí está entonces la fundamentación en la cual yo me baso para concluir que el contenido, punto número 3 del desglose que hice del artículo 21 que menciona hecho ilícito, se refiere justamente a la acción u omisión considerada como delito por la ley penal. Creo que aquí vamos casando de una manera secuencial, muy armónica, digamos una cadena donde hay eslabones que unen uno con otro, vamos llegando a los puntos necesarios para identificar entonces qué es lo que ocurre cuando se actualiza nuestro delito. Sabemos todos, realmente colegas penalistas, que en materia penal la ley debe tener una aplicación exacta. No se admite una interpretación negativa, una interpretación análoga o de cualquier otro tipo. Debe ser exactamente porque así lo dispone el artículo 14 de nuestra Magna. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por analogía o mayoría de razón en alguna que no es exactamente aplicable al delito de que se trata. Entonces, tenemos aquí ya claro que debe ser preciso y este tema de beneficio injustificable y de que sea producto de un ilícito debe ser interpretado por ser un tipo penal con exactitud. Ahora bien, ¿qué nos dice entonces la Ley Federal del Trabajo sobre la jornada laboral para también precisar de qué estamos hablando cuando hay una jornada laboral por encima de la ley? Fíjense ustedes, aquí no lo tengo, pero les quiero comentar que el artículo 123 de la Constitución, en el apartado A, el apartado B, el apartado A es el que regula o establece la relación laboral de manera general en todo tipo de trabajo, vamos a decirlo así, sector privado y iniciativa privada. El apartado B se refiere a los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, trabajadores al servicio del Estado, la burocracia. En ambos apartados, en el A y en el B, ¿cuál creen ustedes que es el contenido de la primera fracción de su? Yo pensaría que a lo mejor es el salario, ¿no? Ambos establecen como primer elemento, como primer contenido de la fracción 1, cada uno de los apartados, la jornada máxima legal de 8 horas. Y esto nos deja en claro la relevancia y la importancia de la trabajo. Ambos establecen en esencia que la jornada máxima legal, o la máxima permitida, será la de 8 horas diarias. Nada más. Fíjense que no es otra cosa. Y todos decimos que la jornada máxima legal diaria es de 8 horas y que la jornada máxima semanal es de 48. Ninguna ley, la Constitución, lo establece literalmente así. ¿De dónde sacamos esta conclusión? Bueno, pues porque la Ley Federal del Trabajo y también la Constitución, ¿verdad?, nos establece que por cada 6 días de trabajo tendrá el trabajador derecho a descansar 1 con goce de salario. Entonces, si son 6 días de trabajo, unas horas diarias máximo por cada día, ahí sacamos 6 por 8, 48, y esa es la jornada máxima legal diaria
en los trabajadores del apartado A. En los del B hay un decreto presidencial que estableció que por cada 5 días de trabajo tendrían derecho a 2 de descanso. Por eso ellos tienen una jornada semanal de solamente 5 días y la máxima de 8 horas. Ahora yo regreso entonces a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué se establece la ley laboral sobre el tema de las jornadas? Y ustedes, primero dice, trabajador y patrón fijarán la duración de la jornada sin que pueda exceder de los máximos legales. Y cuando dice que no puede exceder de los máximos legales, quiere decir que sí puede ser inferior a los máximos legales. Y no dice por encimita, aquí sí nos habla de manera más apropiada que es máximo. Y nos dice tan importante, los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los trabajadores el reposo del sábado, en la tarde o cualquier modalidad equivalente. ¿Qué significa esto? Bueno, puede ser, hay trabajadores que a lo mejor laboran nada más de domingo a viernes, que sábado no lo laboran, bueno, pues entonces cualquier otro día de la semana, el domingo, pueden repartirlos entre la semana para que descansen ese día la mitad o completo. Y fíjense ustedes, cuando tenemos a alguien que labora 8 horas diarias por contrato, por así estar contratado, y sus días de trabajo son de lunes a sábado, vemos que tiene 48 horas semanales como jornada máxima y 8 horas diarias. Pero si le vamos a distribuir la jornada de sábado entre los días restantes de la semana que viene, va a resultar que cada uno de estos días que viene laborará más de 8 horas diarias, se le va a sumar la hora y media diaria, más o menos, que sería distribuir las 8 horas del sábado. Esto, por supuesto, no implica horas extras. Esto, por supuesto, tampoco significa jornadas que rebasen la jornada máxima. No son horas extras, es la distribución de la jornada para ti en este ejemplo. Y esto es importante tenerlo claro, para que también tengamos presente que no por laborar más de 8 horas diarias genera ni tiempo extra. Nos sigue diciendo en el artículo 63 de la ley laboral que durante la jornada continua se considera al trabajador un descanso de media hora por lo menos. La jurisprudencia ha definido que si este descanso es dentro de la empresa, se compite como tiempo de labores, y si es fuera, pues entonces es una jornada discontinua. Pero si es dentro, ojo, es dentro, computa para las 8 horas máximas, ¿no? También nos establece que podrá prolongarse, dice aquí, podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, estas son las horas extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en la semana. De aquí es donde se dice que la jornada máxima diaria es la de 9 horas a la semana. Sí, pero si un trabajador, y agregan que toda hora extra elaborada que exceda de las 9, toda hora elaborada más de 9 horas adicionales es jornada extra pagadera distinta, y no necesariamente. Vemos bien esta disposición que parece que nunca debería exceder de 3 horas diarias. Y entonces yo pregunto, si un trabajador labora en 7 días a la semana 4 horas extras ese día, bueno, entonces está excediendo las jornadas laborales extras permitidas en este artículo. ¿Qué pasa con estas horas extras? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Están prohibidas o están permitidas? La verdad es que están reguladas, no están prohibidas. Y aquí tengo que decir una máxima que todo el mundo conocemos. Todo lo que no está prohibido está permitido para los partidos. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y para las autoridades es exactamente la inversa. Todo lo pueden realizar, lo quieren expresamente autorizar. Entonces, aquí el 66 no nos prohíbe, debe ser expresa, clara y no puede exceder nunca. ¿Qué pasa con qué pasa con estas horas extras que no exceden de las 3 diarias de 3 veces a la semana? Pues entonces el artículo 67 nos dice que se retribuirán con una cantidad
las jornadas por incendios y demás. El segundo párrafo. Las horas extras, las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Es decir, las jornadas extras que sean hasta 3 diarias, máximo 3 a la semana, se pagan al doble. Si un trabajador gana 100 pesos por hora, entonces las horas extras se pagan a 200 pesos cada una, se pagan al doble. ¿Qué pasa entonces si alguien rebasa estos límites o estos topes o estos montos de horas extras pagaderas al doble? Bueno, pues el artículo 68 nos lo dice. Dice aquí, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. Yo pregunto, ¿este primer párrafo les prohíbe a los trabajadores laborar más allá? No, solamente dispone que no es obligatorio. Me regreso al artículo 67 que está en esta parte arriba, que hablaba de las horas extras a que se refiere el artículo 65. No inserté aquí el artículo 65. Y es que el artículo 65 se refiere a horas extras por casos de emergencia. Si hay un incendio en la empresa, si hay altos, si hay un sismo, entonces tienen que trabajar horas extras para salvaguardar los bienes de la empresa. Esas horas extras se pagan a salario normal. Son horas extras de emergencia. Las que son extras y no son emergentes, el segundo párrafo del 67 nos dice que se pagan al doble. Y entonces, en el 68, dice, los trabajadores no están obligados a prestar servicios por un tipo mayor de permitido en este. ¿Qué pasa entonces cuando un trabajador labora más allá de las 8 horas diarias o de la jornada máxima que esté contratada, que labora más allá de 3 horas extras diarias y más allá de 9 horas extras a la semana? Pues entonces el segundo párrafo del artículo 61 lo resuelve y nos dice, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Hasta aquí, ¿qué significa esto? El ejemplo que yo les dije de trabajo que gana 100 pesos, pues por cada hora extra que por labore, le da 200 pesos más los 100 pesos normales que recibe, pues se paga ya al 300%, paga el triple. Las horas normales se pagan a valor sencillo, las horas extras que no rebasan los máximos de 67 se pagan al doble, y las que exceden del 66 se pagan al triple. Con esta visión, con este desglose y con este análisis de los casos de la ley que se refieren a la jornada, yo les pregunto, ¿aquí en alguna parte está establecido que esté prohibido elaborar horas extras o que esté prohibido elaborar horas extras pagaderas al triple? Quiero decirles que yo, cuando salí del bachillerato, yo trabajé en una empresa de transporte de pasajeros foránea y me encantaba doblar turno, porque como doblaba de turno me pagaban al doble de las primeras y al triple de las excedentes. Y entonces, la verdad es que a mí me encantaba porque en economía para mí era un ingreso significativo. Y me regreso en ese sentido a nuestra segunda lámina, tercera lámina, y vuelvo a decir, en estos casos, cuando el trabajador labora horas extras pagaderas al doble o pagaderas al triple, por voluntad propia, teniendo su hora de entrada, ayuda a terminar su jornada, queda a levantar, pues ya será suya, pero no obligatoria, no por previsión. Pues entonces ahí no hay un beneficio injustificado del patrón. El beneficio que recibe en cuanto a productividad será totalmente justificado. ¿Por qué? Porque está pagando el salario que el trabajador. ¿Hay conducta ilícita en que el trabajador labore horas extras? Pues no, porque ninguna ley le establece. El artículo 21, que dice horas por encima de la establecida de la ley, de la establecida de la ley, aquí está, jornada ordinaria, jornada extraordinaria pagadera al doble,
y jornada extraordinaria pagada al triple, así de simple. Ahora bien, entendamos también la lógica de las cosas. Si un trabajador me lo ponen a laborar 16, 18, 20 horas continuas, hoy, mañana y pasado, obviamente este exceso, sin lugar a dudas, por más que le pagaran las horas extras, hay un exceso en ello, hay una afectación a la dignidad, hay una afectación a su, porque la dignidad humana dentro de lo que, y la laboral, dentro de lo que son los aspectos respecto a sus es para el libre desarrollo de la personalidad, en condiciones también de crecimiento, de satisfacción, tiempo de esparcimiento, etcétera. Y en esas condiciones ya se afectarían esos derechos fundamentales del trabajador. Ahí, sin lugar a dudas, no habría forma de negar que hay explotación. Pero en condiciones normales, de jornada extraordinaria, pagadera al doble, pagadera al triple, una razonabilidad, evidentemente no hay forma de que constituya ahí un delito. El trabajador recibe el triple de su salario, el patrón paga el triple del salario, el beneficio que pueda recibir es justificado y no hay ilícito. Y por eso yo sostengo, mientras el patrón pague el salario al trabajador y no esté cometiendo otro ilícito como puede ser la privación de la libertad, etcétera, no se actualiza este tipo penal. Con eso entonces podemos ir ya llegando a algunas conclusiones aunque sean menores. ¿Qué es la explotación laboral? Literalmente definida por el artículo 21 de la ley. Aplica a los trabajadores registros AIB a todos, a los de la federación, a los del sector privado, a los estatales, a los municipales, a todos. Toda jornada laboral por encima de lo estipulado la ley actualiza la comisión de no solo la que reúne los elementos a presupuesto. ¿Cuál es la jornada por encima de la ley? Por la que se de los máximos legales. No. ¿Cuál es la jornada? La jornada por encima de la estipulada en la ley sería entonces, la ordinaria es de 8 horas, máximo sería. La extraordinaria para ver al doble es de 3 diarias o 3 veces a la semana. Y la extraordinaria para ver al triple no tiene un límite establecido. Entonces tiene que entrar la razonabilidad para definir cuándo podría tener ahí un exceso que afectara el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la psique, la psicología, el derecho a gozar de sus con la familia, y también la frecuencia y la recurrencia. Si un día un trabajador se puso a turno y se hizo una jornada de 16 horas de labor doble, pues tampoco hay explotación laboral. No está un sentido lógico. Entonces, con eso podemos responder las preguntas A al E. ¿Es la que rebasa la máxima de 2 horas diarias? Pues no necesariamente es la que rebasaría en todo caso un límite humano y que fuera continuo y permanente. Y como esto no lo dice la ley, y como debe ser exactamente aplicable al caso, pues no. Y por esa razón, la diputada presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está planteando una modificación a este artículo 21 justamente para establecer estos efectos que estamos. Número 5. Laborar tiempo extra superior a los máximos legales permitidos. Pues no, ya es todo correcto, no hay explotación de ningún tipo. Yo estoy pagando y el señor viene voluntariamente, claro, si lo tengo privado y lo puedo otra cosa, viene voluntariamente y lo hace hoy, pues no hay forma de que ahí se le aplique. Si lo hace de manera continua, pues pudiera ser, pero yo creo que no está bien definido el límite y las condiciones de tipo penal, porque no establece en la jornada extra pagadera al triple cuál es el límite. Entenderlo e interpretarlo, y ahí los penalistas me pueden ayudar, y a lo mejor estoy equivocado, lo cual asustaría, puede interpretar y decir, bueno, pues si es diario, si es todos los días, si son 15 horas diarias, pues sí, bueno, sí, la ley no dice eso. Creo que ahí el elemento de tipo no tendría una adecuación exacta como lo ordena la Constitución. ¿Qué pasa entonces, sin embargo, por qué tanto pido y por qué tanta preocupación por este delito? Bueno, pues porque las consecuencias prácticas al interior
a la siguiente. Yo he conocido y tengo colegas laboralistas muy respetados y a quienes yo admiro mucho, que han indicado a todas sus empresas prohibido laborar horas extras. Así de tajante. Oiga, ¿por qué? Pues porque el artículo 21 dice jornadas por encima de lo estipulado. Y lo estipulado de la ley son 8 horas diarias máximas. ¿Sí? Y la ley dice 8 horas máxima la ordinaria, y luego 3 las dobles por día y 9 a la semana, y las citas se pagan así, etc. Pero sin embargo, como el miedo no anda en burro, obviamente, dice, pues, el abogado le sabe, me dice, entonces yo prefiero no hacer que ningún trabajador labore siempre. ¿Qué pasará? Pues que los trabajadores se van a ver limitados en sus aspiraciones a tener un tiempo donde la jornada se paga al doble de lo que normalmente estaría generando. ¿Qué es lo que ocurre también? Que si las autoridades administrativas del trabajo van a actuar como si. Recordemos que las dependencias como la Secretaría del Trabajo, la de Economía, y todas tienen un ánimo recaudatorio. Y andan imponiendo multas, diciendo que pueda y sepa, pues no, se aplican las multas. Las autoridades de trabajo van a actuar como siempre, sancionando por permitir labores superiores a las permitidas legalmente, ordinarias y extraordinarias. Yo he visto publicaciones de la Secretaría de Trabajo que, con todo respeto, dan pena de la falta de certeza jurídica en lo que dicen. Perdón, pero dicen cosas que no son exactas, que no son verídicas, y entonces generan un ánimo y una situación que a veces en los trabajadores generan expectativas que no corresponden a lo que la ley dice, a veces hasta ponen unas preocupaciones que tampoco están justificadas. En este caso, pues sí, la autoridad va a empezar a querer aplicar sanciones, sobre todo si hay algún sindicato que quiera presionar a un trabajador y le va a hacer una denuncia de hechos para que sea revisado y que sea sometido a una de investigación, si este es el caso, para que se determine si está o no inscrito, y obviamente a nadie le gusta. Nadie le pone tranquilo que esté siendo objeto de una averiguación que no pueda no determinar que está en. Pero penalmente, va a intimidar. No procede el delito, pero como quiera que sea, sí genera una preocupación, es una consecuencia. ¿Y por qué es preocupante? Porque el artículo 19 de la Constitución pone la prisión preventiva oficiosa para el delito de trata de personas. Y entonces, según esto, bueno, es que se aplicara por algún buen juez que poco a poco va siendo menos, según esto, pues también por aplicación de convenios internacionales por México, y la aplican esta parte de la Constitución y de la ley, en todo caso, no aplican la prisión preventiva oficiosa, pero es un tema. El patrón va a estar preocupado por este tipo de situaciones que le puedan generar denuncia, y eso es lo que quizás ha generado pues una motivación importante para que este tema esté en el centro de los hospitales. Con esto, creo que concluyo con la exposición. Estoy concluyendo antes para efecto de dar pauta a que haya preguntas de todos ustedes. Quiero decirles que he participado en varios eventos, varios foros, donde colegas míos son penalistas, algunos laboralistas, y las opiniones están completamente divididas. De los mismos penalistas, hay quien ha opinado el delito es imposible que sea, porque el beneficio debe ser injustificable. Además, debe ser consecuencia de un delito. Y es justificable, no hay un delito previo, de manera, si el patrón paga al doble o al triple de las horas extras, el beneficio ni es injustificado, sino que es justificado, y no hay ningún delito previo porque la ley de trabajo no prohíbe, regula lo que son las jornadas extras pagadas al doble y también las horas extras. Así de que, igual, con mis amigos penalistas, algunos dicen que sí, que no, los laboristas estamos también
muy divididos. Hay quien afirma que sí es posible que se aplique el delito solamente por trabajar tiempo, ¿no? Otros que decir. En lo que respecta a las asesorías que nosotros como Fundación Legal damos, decimos, no genera ningún problema que usted pague correctamente, mientras el trabajador tenga la libertad de entrada y salida. No es obligatoria ni impositiva la jornada extraordinaria, es voluntaria, salvo las emergencias sociales mencioné. No reúne estas condiciones, ni hay un beneficio previo, y tampoco hay un beneficio injustificable, y por ende no se actualiza este tipo de mercado. Ustedes inclusive observan en la jurisprudencia, desde el 2012, no hay un solo precedente que hable de que se resuelva el tema de explotación laboral. No hay. Hay delitos, por supuesto, de explotación, trata de personas, hay muchas tesis, pero de explotación laboral no hay una sola. Y esto, bueno, indica que, tanto es así que ninguna averiguación o ninguna denuncia ha llegado, ninguna carpeta ha llegado a caso de que sea motivo de impugnaciones constitucionales que traduzcan en tesis que publiquen los tribunales. Para mí esto es indicativo, pero por supuesto, cada quien tiene la mejor opinión, cada quien es también, que todos somos abogados, y lo que el derecho se nutre, realmente del disenso. Ya que todos estemos de acuerdo, el derecho ya no crece, está estático. Y en el derecho, lo único permanente es el cambio. Y el cambio es producto de que la mente evoluciona, de que hay nuevas ideas, de que hay nuevas aportaciones, de que hay nuevas visiones. Y ustedes saben, la misma corte tiene cualquier cantidad de jurisprudencias donde una mejor reflexión puede tirar un cambio de criterio, o de precedente o de tesis para que se y que a partir de que se ajuste ya a niveles. A partir de que cada quien tendrá su opinión, todo esto es polémico, lo acepto y tal cual lo pongo, está abierto de cada quien. Y yo les dejo a ustedes mis datos, mis redes sociales, tengo la mala costumbre de siempre contesto todos los correos electrónicos. Bueno, prefiero con toda franqueza el WhatsApp. El correo electrónico casi no lo reviso, y el WhatsApp lo reviso hasta cuando voy en mi carro, cuando lo voy manejando, cuando tengo ayuda de conducción. El correo, la verdad, es menos práctico. Es de que, con mucho gusto, si hay dudas de estos comentarios, quejas o reclamaciones, comentarios para que a través de esos días podamos estar. Así que con esto concluyo y quedo atento a que si hay preguntas. Muchas gracias, maestro. Le damos un afectuoso saludo desde aquella vez que nos dio la ponencia, fue hace casi 2 años, más o menos. Sí. Ya tiene. Sí, 23, tiene usted toda la razón. Es Sí. un gusto volver a estar con ustedes. Oigan, tan mal quedé que ya no me invitaron. No, es que se han venido así cosas muy regularmente siempre hacemos el seminario laboral una vez al año, pero esta vez nos tardamos, casi siempre lo hacemos a principios de año y esta vez lo dejamos ya casi a la mitad. Sí, fíjese que tengo ahí una pregunta, bueno, o es más que todo una pregunta, es un comentario para abonar a la ponencia de usted. Aquí en Nuevo León, y así como en Nuevo León, en muchas partes del país, uno de los rubros de trabajadores que están más explotados y nadie ha visto a verlos, ha volteado a verlos, los políticos más que todo, es a los del personal de seguridad privada. Esas personas, desgraciadamente, los dejan turnos de 24 horas, turnos de a veces hasta más, 36 horas trabajando en un punto, en una empresa, resguardando una caseta, no les llega el relevo. Los turnos de por sí los hacen de 12 horas y luego no llega el relevo que viene y síguele, porque no hay relevo y no se puede dejar sola la caseta. Y al otro día, pues ya tiene que continuar su turno normal, que es como están 12 por 12, entonces se llegan a quedar hasta 36 horas esas personas. La verdad es inhumano tener una persona en esas condiciones laborales, y deje usted aparte, no les pagan la retribución conforme a derecho, porque no les pagan ni las horas triples ni las horas dobles. Ahí les dan una bonificación,
ahí te voy a pagar una bonificación del tiempo, pero no se completa, porque si de por sí a la semana trabajan 72 horas por semana, y hay algunas empresas que te disfrazan el domingo, te disfrazan el descanso de que sabes que vas a trabajar de lunes a sábado de 12 horas y el sábado te quedas 24 y ya te vas el domingo en la mañana y te regresas el lunes temprano. Entonces les disfrazan el descanso adelantando el turno del, se aventan 7 turnos de 12 horas por semana. Entonces, esas condiciones aquí en Nuevo León es bien común y allá en Ciudad de México y en otras entidades me imagino que también. Entonces, ¿qué opinión nos da usted sobre estas malas praxis del sector patronal aquí en ese tipo de rubro de seguridad privada? Muy oportuna la pregunta o comentario, porque efectivamente eso es en todo el país. En todo el país los vigilantes trabajan en horas de 12 por 12 o 24 por 24. Y efectivamente les pagan sueldo normal, ordinario. Y hay veces efectivamente que no llega relevo y prolongan todavía o medio turno o un turno extra. Eso evidentemente afecta todo en el trabajador, su salud física, su salud mental, su integración familiar, su tiempo de espacio, todo. Yo sostengo, y es mi postura, que mientras el patrón pague las horas extras, como lo marca la ley, al doble de las excedentes hasta 3 días o 9 por semana, o al triple de las que rebasen esto, no habría delito de explotación laboral. Y que en estos casos que usted me menciona, como no le están pagando al trabajador el doble o el triple, ahí sí podría actualizarse. Y recientemente se acaba de publicar una tesis de un tribunal colegiado, no me acuerdo si era de un pleno de un tribunal colegiado, que justamente hablando del tema de los trabajadores vigilantes, abordó un punto sobre cuál era el salario que deberían de recibir ellos. Una era de 24 por 24. Y tajantemente y contundentemente, el dijo, la ley es clara, 8 horas es la máxima ordinaria, y las excedentes, las medias 3 al doble y las restantes al triple. Y entonces, obviamente, esto genera un impacto significativo en la industria de los trabajadores de vigilancia. De que, sin duda alguna, en ese caso sí, pero mi postura es, si pago, respondo. Si es voluntario, es delito. Si entonces no es voluntario y no pago lo que corresponde, ahí sí entonces hay un beneficio injustificado, hay un ilícito en términos del 2004 de la ley del trabajo, y ahí sí se puede utilizar la hipótesis. Es decir, si cumplo, para decirlo así, hoy que está muy de moda el compliance, yo cumplo, no tengo problema, pero si incumplo, si veo estos aspectos, cuando menos, si estoy expuesto a incurrir en ello. Ahora, aquí menciona el señor Fernando Moreno los trabajadores de seguridad, los agentes de seguridad pública. Ahí es un tema diferente, fíjese usted, porque se ha determinado también por la Corte que los elementos de las corporaciones policíacas no son trabajadores, que tienen una relación más bien de tipo administrativo, y en ese sentido no están regidos por las leyes laborales. Cuando a un agente de seguridad se separa, no acude uno a los tribunales laborales, uno a los tribunales administrativos, tribunal de lo contencioso local o el Tribunal Federal de Justicia, haciendo elementos federales, porque su relación jurídica, habéis unido, está decidido que no es laboral, porque es administrativa. De que ahí todavía, aunque pudiéramos entender que hay una analogía en lo que dice el 21 respecto a los trabajadores, porque sí, pero recordemos que en materia penal entra exactamente aplicable al caso. Quiero que no son trabajadores, cuando menos el delito de explotación laboral, beneficio, no se podría actualizar. Muchas gracias, maestro. Se deja el uso de la voz para los que tengan alguna pregunta referente al tema del día de hoy. Ya que quieran también, hombre. No, pues reina el silencio, maestro.
el liceo Salomón Colín quiere hablar, no sé si tenga ya su audio habilitado. Adelante. Y yo tengo una pregunta. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Luis Noriega. Tengo una pregunta aquí. En el caso de las horas extra, como se habla aquí, hay unas empresas que en el sector de los operarios de transporte, ya sea de carga, de logística, a esos operarios a veces los patrones no les pagan las horas extra en tiempo y forma. ¿Qué es lo que se podría hacer en esos casos para el lado del trabajador? Claro, con mucho gusto. Mire usted, estas disposiciones que yo he mencionado de la de trabajo son de la parte general. Se aplica a todos los trabajadores siempre y cuando estos no pertenezcan a un capítulo especial de la ley y que no tengan una regulación consecuentemente especial. Es decir, la ley tiene una serie de capítulos de trabajos especiales y en esos trabajos especiales hay normas particulares que se les aplican a ellos y que por ser especiales no se les aplican las normas generales. En los trabajadores del autotransporte, de pasajeros o de carga, se puede pactar que el salario sea por viaje, por kilómetro, por boleto o por una combinación de ellos. Entonces, en esos casos, no hay una jornada de trabajo por horas establecidas, porque es por trayecto, por kilómetro, por vuelta, por viaje. Así es como se pacta. Por eso es que usted ve que se avienta un trailero de Cancún hasta Tijuana a cobrar por el viaje, el kilómetro, se ha pactado, no por horas. En consecuencia, hay jurisprudencia que establece precisamente que en los trabajadores del transporte, no hay horas extraordinarias. ¿Okay? Imagínese usted nada más, por ejemplo, en un vuelo transatlántico, a las 8 horas, el piloto diga, pues ahí se ven, y ahora sacamos la tómbola y a ver a quién me toca, porque ya acabó mi jornada laboral. Pues no. Ellos, los pilotos también tienen una jornada especial. Yo he sido abogado de aerolíneas años, son jornadas especiales, jornada máxima de vuelo irrebasable, de servicio, de casa a casa, de acuerdo a las horas 1, etcétera. Son capítulos especiales en la ley que tienen disposiciones especiales para trabajos especiales y que en consecuencia el tema de la jornada no se les aplica si ellos tienen jornadas especiales establecidas. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, maestro. Con gusto. Salomón Colín de Ciudad de México. Adelante, maestro. Buenas noches a todos. Una pregunta ahí. En esta cuestión de tiempo esta que comentaba también ayer el maestro Héctor, de las jornadas largas de 12, 24, como son empresas tercerizadas, ¿ahí también es responsable el que contrata estos servicios o solamente la compañía que está empleando a la gente? Perdóneme, a lo mejor si se despega un poquito del micrófono, le identifico con mayor fidelidad la pregunta. No le comprendí bien. Dice, sé que hablan de los agentes de seguridad, pero no sé si es que los contratan directamente a través de empresas. Ahí no lo entendí. Por favor, si me repite la pregunta. Regularmente este tipo de servicios se ofrecen a terceros. Una empresa, un ejemplo, ¿no? Coca-Cola contrata a una empresa de seguridad privada, pero ellos saben bajo qué jornadas están trabajando, por ejemplo, de 12 o 24 horas. ¿Son partícipes los dos o solamente la empresa que es propiamente la dueña de la seguridad privada? Qué buena pregunta. Mire, antes de la reforma sobre subcontratación, estaba especialmente establecido la responsabilidad solidaria que dedica del que presta y el que recibe el servicio. Después de la reforma sobre subcontratación, se estableció que el contratante es responsable solidario con el contratista, o con el contratado, con la subcontratista, cuando ésta no cumpla. Solamente en caso de que ella no cumpla, entonces la empresa contratante asume la responsabilidad. Cuando eso no es así, ella está excluida de responsabilidad, pero habla de responsabilidades laborales y de responsabilidad social frente a los trabajadores, no de otro tipo, no en el tema penal. Yo contrato una empresa
y esta empresa subcontratista para que me vigilen mi empresa, y esta empresa contrata a unos trabajadores que laboran en jornadas extraordinarias, exclusivas, no les paga bien, es responsabilidad de él en la parte penal. En la parte laboral, si no les paga lo que debe de cubrirles, al incumplir, yo que soy el beneficiario, la ley así lo establece, soy responsable solidario. Solamente de lo que aquel no cumpla laboralmente y de seguridad social, porque ambas leyes están armonizadas en ese sentido. Pero en la parte penal, así que mis amigos penalistas me podrán corregir, yo creo que no, porque yo estoy contratando un servicio de que será el que en todo caso cumpla o incumpla con sus cosas. Es mi personal punto de vista, licenciado Colin. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ya para finalizar, creo que ya son todas las preguntas. Pues ya... Aquí hay Daniel Cabrera y creo que también Peña Flores. Daniel. Sí. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada más para preguntar al maestro. La explotación laboral se puede configurar cuando el patrón no paga el tiempo que exceda de las 48 horas por semana, por la razón de que obtiene un beneficio indebido, pero más sin embargo no le paga al trabajador el excedente de las 48 horas. Sí, licenciado, a mi juicio sí, porque ella está obteniendo un beneficio injustificable en razón de que no está pagando lo que corresponde. Y hay un delito porque el artículo 1004 de la ley del trabajo establece como delito justamente eso, no pagar lo que le corresponde al trabajador. Entonces, a mi juicio, ahí sí habría la comisión de ese delito. Así de que si tiene una clienta que está así, pues yo no dígale que se corrija y que pague lo que debe. Ya lo había explicado, licenciado Cabrera, porque creo que ya lo perdí. Y seguimos con el licenciado Peña entonces, ¿no? Para cerrar. Peña Flores, licenciado Sergio Peña. Adelante, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Pregunta, hay personas o trabajadores que regularmente se les pide que se queden a laborar, pero muchos no aceptan y de acuerdo al artículo 68, pues no es obligatorio que ellos se queden a laborar. Sin embargo, hay ocasiones que el supervisor, por decirlo así, les dice, no, necesito que te quedes y te exijo que te quedes. Estaríamos incurriendo en una privación de la libertad y sería ahí el trabajo ilícito. Sí, dice, mire, si lo encierran y no lo dejan salir, hay privación de la libertad. Pero si le exige, lo amenaza, le dice que si no lo va a correr, el trabajador tiene toda la libertad y todo el derecho de aceptar sí o no. Si lo separan por no aceptar, es una separación injustificada que da lugar a su indemnización o instalación o a que respeten sus condiciones laborales. Pero si el señor tiene libertad, más allá de las cuestiones que tenga, decir no, si me voy, creo que no hay privación de la libertad y que en ese sentido tampoco habría este delito como presupuesto para que se dé el de explotación laboral. Claro que puede haber hostigamiento laboral, claro, pero es otro tema distinto, no es explotación laboral. El hostigamiento laboral, el acoso laboral, puede dar inclusive lugar a que el trabajador termine la relación laboral por casos imputables al patrón, pero creo que en nuestro tema esa exigencia del supervisor o del dueño mismo de la empresa y la amenaza inclusive de que si se va lo corre, no constituye el delito, porque el trabajador finalmente claro que sí, cuidado, que le andaba yo tiene el derecho y la libertad de usarse y retirarse. Mientras tenga esa libertad, no hay secuestro y no hay privación de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Con gusto, vamos a trabajo. Ingeniero, partes en la pantalla, por favor. Su servidor Héctor Sánchez, en representación de nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy, 18 de junio del año 2025.
Le voy a pedir al ingeniero Ramón Espinosa que nos comparta en la pantalla, no sé si se alcanza a ver el documento, el cual le voy a dar lectura. El Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León le otorga el presente reconocimiento al maestro Gilberto Chávez Orozco por su destacada participación como ponente en el seminario Derecho Laboral y Nuevo Sistema de Justicia, con la exposición del tema explotación laboral, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento jurídico y a la formación continua de profesionales del derecho. En Monterrey, Nuevo León, dado y firmado a 18 de junio del año 2025, firmado al calce por nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú, del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, ACE. Maestro Gilberto, es un honor nuevamente escucharlo y coincidir en este tipo de eventos que son culturales, son en beneficio de la comunidad jurídica y del público en general, y que el Colegio de Abogados nuevamente se engalana teniéndolo como invitado especial, compartiéndonos la luz de su experiencia. Muchas gracias, maestro. Al contrario, yo agradezco por supuesto la invitación, agradezco la atención de quienes hicieron el favor de escucharme y por supuesto agradezco también a nuestro presidente y al colegio, al doctor Julio César Ortega González, al Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, por la gentileza de la invitación y con mucho gusto estoy a su orden. Que pasen ustedes excelente noche. Muchas gracias, maestro Gilberto, y muchas gracias a todos los que asistieron en esta sesión, y ya los esperamos el día de mañana para la clausura. Nos acompañará el doctor Enrique González Idrián para compartirnos un tema de gran interés para la clausura de este seminario. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.